el juez Sergio Torres ordenó la detención de 3 expilotos de la prefectura naval. El juez Torres finalmente había ordenado la detención de los 3 pilotos del vuelo de la Santa Cruz. El juicio comenzó en noviembre del año 2012. En la sala del juzgado estaban 68 hombres acusados por delitos de lesa humanidad. Todos tenían algo en común. Formaron parte del grupo de represores de la última dictadura. Para algunos estar ahí en el banquillo de los acusados no era algo nuevo. Ahí estaban el Tigre Acosta y el Ángel Rubio, que cumplían cadena perpetua en prisión y estaban siendo enjuiciados nuevamente. En esa ocasión, sus crímenes estaban siendo juzgados como parte del tercer tramo de la mega causa ESMA, que como su nombre lo indica, integra varias causas de crímenes cometidos en dictadura, puntualmente en la Escuela de Mecánica de la Armada. La mega causa ESMA es la causa con mayor cantidad de personas imputadas en la historia argentina. Que tenía decenas de acusados. Los más salvajes, torturadores, los secuestradores, los violadores, todos estaban en la megacausa ESMA. Al inicio del tercer tramo de esta megacausa, ocurrió un cambio por parte de la Fiscalía que nadie esperaba. Cambia la fiscal de la causa ESMA. Mirna Goransky es reemplazada por Mercedes Soiza Reilly. La fiscal anterior tenía mucha experiencia. Ya había llevado un tramo de la megacausa y había logrado condenar a los represores. En cambio de Mercedes, no se sabía mucho aún. Tanto Miriam como el resto de las víctimas esperaba ver en el juzgado a una gladiadora, una persona que impusiera su presencia en el estrado, enérgica al momento de cuestionar a los culpables y brillante al momento de presentar pruebas. En pocas palabras, una luchadora implacable. Y quizás Mercedes no es alguien que a primera vista parezca intimidar. Era joven, era rubia, de cabello largo, ojos claros, cara de muñeca, parecía un hada de Disney. Mercedes tenía una tarea titánica por delante. Debía conocer cada una de las carpetas que integraban la megacausa. Analizar toda la evidencia que había contra los 68 acusados. Y por si fuera poco, convencer a los jueces de que cada uno de ellos era culpable. Pero estaba en desventaja, porque los abogados defensores ya llevaban 2 años reuniendo pruebas para demostrar la inocencia de sus clientes. Ella apenas tuvo unas semanas para ponerse al día y presentarse en la audiencia de Comodoro Pi, un edificio imponente de 9 pisos en el que se imparte justicia en Buenos Aires. Mi nombre es Mercedes Soiza Reilly. Me incorporé a la causa ESMA como fiscal auxiliar para investigar crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la década de los años 70. Una vez más, todo el esfuerzo de la investigación de Miriam estaba en manos de otra persona. Esta vez, en manos de Mercedes. Mi nombre es Leonardo Sbaraglia y en Skyban, los vuelos de la muerte, vamos a recorrer el trabajo más importante de la periodista Miriam Lewin. Una investigación que llevó ante la justicia a los responsables de uno de los secretos más oscuros de la Argentina, los vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Episodio 8. Justicia. El cambio de fiscal descolocó completamente a Miriam. Su experiencia con la justicia a lo largo de la investigación solo le había generado dudas y más dudas. Primero la tibieza, la lentitud para acusar a los pilotos y ahora esto. Miriam se sentía frustrada. Mercedes, por su lado, comenzó a apropiarse lentamente de esta causa gigantesca, analizando cada una de las carpetas que la integraban.
Ahí también estaban las planillas del Skyban que Miriam y Giancarlo descubrieron años atrás en Fort Lauderdale. En este caso, nosotros tuvimos una tarea histórica que era reconstruir los hechos sucedidos al interior de la Escuela de Mecánica de la Armada. Sus primeras semanas fueron claves. Igual que en un circo romano, Mercedes comenzó a elegir sus armas y su escudo. Y cuando está en juego el juicio más grande de la historia en la Argentina, bueno, todo se puede complicar. Nosotros estamos persiguiendo a imputados por el crimen más aberrante que se puede cometer. La acusación tiene que valerse de pruebas contundentes y que estas pruebas no sean únicas. Más que elegir una espada o una lanza, la fiscal tenía que construir una nueva arma a partir de la evidencia. Una prueba que estuviera aislada era como lanzarle una piedra a un gigante, no iba a servir para nada. Este era el caso del libro de Silingo. La confesión de este asesino era brutal, pero de nada iba a servir en el juicio si no se podía corroborar que sus palabras eran ciertas. Por eso Mercedes requería múltiples pruebas y que cada una de esas pruebas encajara a la perfección con el resto. O sea que ella seguía construyendo una lanza gigante para demostrar que los represores eran culpables. Entonces tenemos evidencias, muchas evidencias que concatenadas entre sí y explicadas, relacionadas entre sí, materializan lo que es la acusación. Las planillas del Skyban que Miriam y Giancarlo localizaron eran oro en polvo, como había dicho Enrique Piñeiro. Registraban no solo el vuelo irregular del grupo de la Santa Cruz, sino que también iban registrando múltiples trayectos sin sentido que podrían haber sido otros vuelos de la muerte. Esto detonó en Mercedes la idea de acusar no solo a los 3 pilotos que Miriam y Giancarlo habían ya logrado identificar, sino acusar también a todos los pilotos que estaban capacitados para volar aviones Skyban durante la dictadura. Son 14 los pilotos de Skyban históricos que tuvo la Armada. Esta idea ambiciosa de Mercedes también fue el primer revés de su estrategia. De los 14 pilotos de la Armada que buscó imputar dentro de la mega causa, solo consiguió que 5 estuvieran en el banquillo de los acusados. Para lograr condenar a los pilotos, Mercedes debía convencer a los jueces de que eran culpables sin lugar a dudas. Para lograrlo, la punta justamente de esa lanza debía estar más afilada que nunca. Y esa punta, ¿quiénes eran? Los testigos. Desde los primeros juicios contra los represores, la justicia argentina ya conocía los testimonios de muchísimos sobrevivientes. Que daban cuenta de la existencia de los vuelos de la muerte por determinados eufemismos que se usaban al interior del centro clandestino, por ejemplo, las monjas voladoras. Los represores hacían, voz de estas frases, o si no haces tal cosa vas a hacer comida para peces, el formar filas, las inyecciones, qué le pasaba a algunas víctimas que no eran subidas a los aviones y que después quedaban adormiladas o quedaban en un estado casi de enfermedad al interior del centro clandestino. Es decir, todos los datos que fueron aportando las víctimas. Durante esos años de impunidad, más de una persona escuchó a algún represor ir contando esos crímenes como si fueran anécdotas de un héroe de una película de acción. La fiscal buscó a los testigos de esas historias aberrantes. Y entre los testimonios que encontró estaba uno que implicaba al mecánico Ricardo Rubén Ormello, quien años atrás le comentó a sus compañeros que había tripulado vuelos de la muerte durante la dictadura, quien afirmó públicamente que él mismo había arrojado a gente viva hacia el mar. Tal era el grado de impunidad en el que vivían, que esta gente, estos asesinos, hablaban de estos hechos de una manera así, relajada, y presumían sus supuestas hazañas entre risas.
Justamente gracias a los testimonios de quienes escucharon estas historias de horror, que estaban relatadas con impunidad, gracias a eso fue posible procesar a 5 pilotos acusados. Mercedes era una máquina de trabajo. Cuando ella objetaba a los abogados defensores era enérgica. Al presentar una nueva prueba ante los jueces, ahí cuidaba cada detalle. Mercedes tiene una capacidad intelectual y de trabajo descomunal. Tenía la extensión de decenas y decenas de carpetas con testimoniales. Era mucho material para absorber. Esa llama que Miriam encendió junto a Giancarlo 5 años atrás, en el año 2007, ahora dependía de Mercedes para que no se apagara sin antes haber hecho justicia. Una de las primeras ofensivas de Mercedes en el juzgado fue usar las planillas de vuelo que mostraban rutas irregulares. La fiscal recurrió entonces a testigos expertos. Llamamos a profesionales para que puedan dar lectura a esas planillas. También analizamos las capacidades que tenían las aeronaves para lanzar personas, es decir, trasladar primero personas y después lanzarlas al mar. Uno de esos expertos a los que llamó a declarar fue Enrique Piñeiro. Piñeiro no les cerraba a los defensores porque, según ellos, él no tenía idea de cómo se operaba en la aviación militar. Y por lo tanto, su testimonio supuestamente carecía de validez. Claramente porque pretendía detentar un saber que, según el juez, estaba en manos de peritos aeronáuticos seleccionados por las defensas y por el tribunal. La primera parte de la audiencia con Piñeiro transcurrió con normalidad. La fiscalía realizó primero algunas preguntas y el experto aeronáutico fue respondiendo tranquilamente. Siguió el turno de la defensa y nada ocurrió como Miriam y Mercedes esperaban. Los abogados le presentaron a Piñeiro unas planillas de muy mala calidad. Lo peor es que él jamás las había visto, esas planillas. Eran diferentes a las que había analizado para el informe televisivo. Por varios minutos hubo un ir y venir entre la defensa y Piñeiro. El objetivo de los abogados era confirmar ante el tribunal la teoría que presentaron desde un principio, que Piñeiro no era un experto en aviación militar y que por eso no había podido explicar con claridad las planillas que les presentaron en el momento. Lo que sí logró Piñeiro con su testimonio fue explicar detalladamente cómo funcionaban los Skyvan y Electra para arrojar carga durante el vuelo. Piñeiro estaba aportando descripciones de aquello que veía dentro del avión, la distribución de los asientos en función de a qué controles de movimiento de la puerta, apertura y cierre permitía acceder. Esto es muy gracioso. Cuando los pilotos declaraban, querían ubicarse en el asiento que no permitía acceder a la apertura de la puerta. Un argumento que rayaba lo absurdo. Supuestamente estaba toda la tripulación en un mismo asiento, en cada uno de los vuelos y sin nadie en los controles. Las audiencias se fueron extendiendo y empezaron a pasar meses. Decenas y decenas de testigos caminaban por los pasillos de Comodoro Pi e iban dando su declaración en la mega causa ESMA. Y por fin llegó el turno de Miriam. Tomó asiento al lado de los jueces y frente a ella estaba el equipo de la fiscalía encabezada por Mercedes. También estaban ahí los abogados de los pilotos y algunos querellantes. Los acusados no estaban. Veían la audiencia desde una pantalla en la cárcel.
Me hubiera gustado verles las caras, para mí fue una lástima. En el penal también estaban los pilotos que seguían el juicio. Miriam empezó con su testimonio, después siguieron las preguntas de la fiscalía. Miriam es sobreviviente del centro clandestino y ella testimonia como sobreviviente del centro clandestino, pero además tiene ese plus maravilloso de ser investigadora. Como buena gladiadora, Mercedes tenía un elemento sorpresa listo para la audiencia: presentar el informe televisivo que emitió Miriam por Canal 13. Entonces, cuando le pidieron que relatara su investigación, Miriam solo respondió: Señor presidente, tengo aquí en mi poder el video que se emitió en Canal 13, que supongo que contribuirá a aclarar en qué consistió nuestra búsqueda de los aviones. Verlo acá me ahorraría el relato, que sería más extenso. Se hizo un silencio. Los jueces se veían entre ellos y iban debatiendo en voz baja. Los abogados defensores hacían lo mismo, y en el sótano de Comodoro Pi solo se escuchaban murmullos. Uno de los jueces determinó que se debía consultar a todas las partes implicadas. Tanto Mercedes como la fiscalía se sumaron a la petición de Miriam de mostrar el video. Porque entendíamos que estas investigaciones periodísticas, en muchos casos y en la gran mayoría de los casos, son fundamentales para llevarlas a juicio y para que en el juicio se puedan materializar. Los querellantes que representaban a las monjas francesas del vuelo de la Santa Cruz también se unieron a la petición. La mayoría solicitaba a los jueces que el informe televisivo se reprodujera en la sala. Teníamos imputados del otro lado, sentados en el banquillo de los acusados, más una veintena de defensores, abogados defensores, que se opusieron todos a la posibilidad de que nosotros y nosotras podamos reproducir ese video. Miriam estaba en el estrado, inquieta, mirando su reloj, y no podía creer lo que estaba pasando. Yo me preguntaba, el video dura solamente 20 minutos y hace 1 hora y media que están discutiendo si se permite que se lo vea o no. Así que me sentí tentada de decir, basta de esta ridiculez, miremos el video y ya. Mientras Miriam esperaba que decidieran si iban a reproducir el video o no, un abogado defensor dijo algo que los sorprendió a todos. Lo que la señora Lewin está declarando lo hace bajo promesa de decir verdad. Los periodistas no confeccionan sus informes periodísticos con este requisito de veracidad porque no les es requerido. Y el informe que la testigo y querellante ofrece no escapa a esta regla, señores. De modo que estaríamos dándole un valor de verdad indiscutible al video si lo proyectamos aquí, en el marco de su testimonio, lo que no me parece procedente. La defensa finalmente logró que el video no se proyectara, lo que representó una derrota más para la fiscalía. Miriam salió de Comodoro Pi devastada. En cuanto puso un pie en las escalinatas, encendió un cigarrillo y lo llamó a Giancarlo. Creo que lo que hicimos no sirvió para una mierda. Me siento mal. Las audiencias siguieron por 2 años más. Para el año 2015, fiscales y defensores habían presentado sus pruebas e interrogado a testigos. En el último tramo del juicio oral, Mercedes pidió a los jueces que condenaran a cadena perpetua a 52 de los 68 represores acusados que llegaron al final del juicio. En esa lista estaban los 3 pilotos del vuelo de la Santa Cruz. En su alegato final, Mercedes le recordó a los jueces que la justicia para las víctimas estaba llegando tarde. Señores jueces, deben ustedes ahora decidir. Tenía la voz ronca ya, después de años y años interrogando a testigos y exponiendo pruebas.
Mientras Mercedes se dirigía al tribunal, detrás de ella, decenas de familiares y sobrevivientes levantaron una a una las fotografías de sus desaparecidos. Hago mías las palabras del poeta cubano José Martí. Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Solicitamos entonces que impartan justicia, señores jueces, que condenen a los que odiaron, a los que subvirtieron el orden constitucional, a los que avasallaron las instituciones democráticas de nuestra república. Y entonces, recién ahí, se hará justicia por aquellos que amaron. Después de los alegatos finales, el veredicto del tribunal tardó 2 años más en llegar. La defensa pidió volver a revisar todas las pruebas, todos los testimonios y todos los documentos. Para noviembre del año 2017, cuando finalmente se dio el veredicto, muchos de los represores acusados no esperaban la sentencia tras las rejas. Ahora lo hacían en sus casas porque se les había otorgado prisión domiciliaria. Ya habían pasado 10 años desde ese primer café en la avenida 9 de Julio entre Miriam y Giancarlo. Todo ese tiempo tuvieron que esperar para escuchar finalmente la sentencia de los pilotos. Tantos años después de los vuelos de la muerte, ¿no? Al igual que el día de los alegatos finales en el año 2017, la sala del tribunal colapsaba de gente. Todos, fiscales, abogados, militares y testigos, esperaban impacientes el veredicto. Los represores estaban ahí, sentados unos al lado de los otros, esperando la sentencia, con la mirada cansada. Sus rostros también habían cambiado. Las canas y las arrugas de estos hombres con más de 70 años llenaban el espacio que estaba dedicado a los acusados. Miriam estaba ahí una vez más. Tenía una ligera esperanza de que todo el esfuerzo de la investigación llegaría a buen puerto y que los pilotos por fin fueran hallados culpables. Todo ahora estaba en manos de la justicia. Miriam debía esperar y confiar en la decisión de 3 jueces. Se reanuda la audiencia a los efectos de dar lectura al veredicto firmado por los integrantes de este tribunal, para dictar sentencia respecto de las siguientes personas: Edgardo Haroldo Otero, Mario Pablo Palet, Adolfo Miguel Donda Tigre. El juez leyó los nombres de todos los acusados en la causa. Ahí estaba el Tigre Acosta, flaco, con el pelo totalmente blanco, mirada cansada. A su izquierda, el Ángel Rubio, no tan viejo, pero cada vez menos rubio y más canoso. Se leyó cada uno de los nombres y de las organizaciones querellantes en el juicio. Eran tantos los implicados en la mega causa que el juez tardó casi 10 minutos en nombrar a todos. Y finalmente comenzó a leer el veredicto del tribunal contra los pilotos del vuelo de la Santa Cruz. 41. Condenar a Mario Daniel Arrú, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haberse realizado con alevosía. Cuando escuchó su condena, el rostro de Arrú se tensó. Molesto estaba. Se cubrió la boca y la nariz con la mano y movió la cabeza como en negación. 40 años después de desaparecer a las monjas francesas y al grupo de la iglesia de la Santa Cruz, Arrú, por fin, pagaba por sus crímenes. La jueza Adriana Paliotti continuó. 61.
condenar a Alejandro Domingo D'Agostino de las demás condiciones personales en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haberse realizado con El segundo piloto también fue condenado. El tercero no, porque no estaba. Enrique St. George, al igual que otros acusados en esta mega causa, murieron antes de que se les juzgara. El Tigre Acosta y el Ángel Rubio fueron nuevamente condenados. Recibieron una segunda sentencia a cadena perpetua. Miriam y Giancarlo lo habían logrado. Habían llevado ante la justicia a los pilotos de uno de los vuelos de la muerte. Fue una enorme emoción y lamenté muchísimo, muchísimo que Giancarlo no haya estado ahí. Salí de la sala especialmente para hablar con él. En ese momento Giancarlo estaba en La Habana realizando una cobertura fotográfica. Miriam no pudo contactarlo, pero le dejó una nota de voz. Diciéndome que la habían condenado. Yo ahí ni le contesto, no le voy a ni contestar y me voy a dar ese paseo largo en el malecón solo, lejos de todo. Es la primavera del 2021. Han pasado ya 44 años desde que Miriam estuvo secuestrada. Estamos en el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el corazón del centro clandestino de detención donde estuve secuestrada desde marzo de 1978 hasta enero de 1979. Miriam está ahí visitando la ESMA para recibir junto a otros sobrevivientes un homenaje. Caminamos con ella por los espacios que años atrás fueron escenarios de torturas, de violaciones y asesinatos de manera sistemática. Acá hay una energía negativa especial, sobre todo en este piso, ¿no? Estamos en Capucha. Así se le conocía al espacio donde prisioneros encapuchados y engrillados dormían sobre colchonetas viejas, casi sin ventilación. Tiene las paredes descascaradas y manchas de humedad y la pintura está envejecida. Pero en realidad se trata de no modificar esto porque este edificio constituye una prueba judicial todavía. La ESMA es hasta el día de hoy una prueba judicial que los fiscales utilizan para encarcelar represores. Todo sirve en los intentos de conseguir justicia. Lo mismo pasa con los sobrevivientes como Miriam. El juicio contra los pilotos de la Santa Cruz no fue el último en el que ella participó como testigo. Ella seguirá declarando nuevos juicios contra represores durante toda su vida. Juan, el hijo mayor de Miriam y Carlos, lo sabe. Entonces mi vieja y mi viejo, yo creo que hasta el día que mueran van a seguir declarando en los juicios. O sea, como una carga, aparte de la carga de ser sobreviviente, es como un plus, es como, bueno, la carga de ser el testimonio vivo del horror, o sea, de poder contar en primera persona lo que pasó. Juan tiene razón. Miriam no solo seguirá declarando, sino que seguirá luchando por hacer memoria, por buscar la verdad y por encontrar justicia. La ESMA es una muestra viva que las cosas pueden cambiar para bien. Hoy, la ESMA es un espacio para que las nuevas generaciones lo visiten y que sepan lo que ocurrió ahí adentro. Y la verdad es que para mí que esto se llene de vida y de producción cultural y que haya música y danza me reivindica, me alivia
me hace sentir bien, más allá de que reconozco que me resulta bastante difícil venir a este lugar para el esparcimiento. Varias veces estuve a punto de hacerlo y no lo hice. Argentina es un ejemplo de que llevar ante la justicia a los criminales del pasado es necesario. Para hacer justicia a las víctimas y a los sobrevivientes. Para nunca olvidar el horror que se vivió en esa época. Para que no se repita. Nunca más. Han pasado 46 años desde el golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura. Organismos de derechos humanos estiman que desaparecieron alrededor de 30.000 personas durante los 7 años que duró la dictadura. Más de 4.000 desaparecieron en vuelos de la muerte. Más de 1.000 represores han sido condenados por la justicia. Otros más de 900 murieron antes de obtener una sentencia. Al día de hoy, permanecen detenidos más de 750. Alejandro D'Agostino cumple su condena en arresto domiciliario. Mario Arrú murió en el año 2018 en las mismas condiciones. Giancarlo Geraudo publicó Destino Final, una recopilación de todo su trabajo fotográfico durante la investigación de los vuelos de la muerte. Tati Almeida sigue asistiendo a conferencias y manifestaciones organizadas por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Porque todavía, a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie, querida. Y vamos a seguir. Tati aún busca a Alejandro, a su hijo. No me quiero ir sin antes poder tocar, aunque sea los huesos de Alejandro, ¿no? Y no pierdo las esperanzas. En julio del año 2022, un tribunal condenó a 4 exmilitares del ejército por vuelos de la muerte que salieron del centro clandestino de detención Campo de Mayo. Porque la lucha es de todos los días y es no abandonar, ¿no? Y creo que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas han demostrado que es esto, que es una lucha continua, que es una lucha que han dejado para que toda la sociedad la pueda continuar, porque también creo que la sociedad argentina se lo merece. Miriam Lewin sigue testimoniando en causas contra represores. Sus días atestiguando frente a un estrado son y serán parte de su rutina por el resto de su vida. Y también continúa investigando crímenes cometidos en dictadura. Creo que para mí es una responsabilidad histórica. Para mí, investigar estas cuestiones y dar testimonio es lo que me tocó. Porque a veces cuando me toma la culpa y pienso por qué sobreviví, creo que una de las explicaciones es esta, ¿no? Sobreviví para garantizar que se hiciera justicia o para ayudar, por lo menos, para poner mi pequeño granito de arena a que se haga justicia. Hola, mi nombre es Paloma Navarro Nicoletti, soy una de las productoras y guionistas de este podcast. Desde que grabamos este episodio hasta su estreno, algunas cifras cambiaron. Estos son los datos más actualizados. Este 24 de marzo del 2025 se cumplirían 49 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en Argentina. Skyban, Los vuelos de la muerte, es una producción de Sonoro en asociación con Orbit Media, basada en el libro Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos, escrito por Miriam Lewin, y en relatos en primera mano contados por Miriam. La serie en podcast fue producida y escrita por Carmen Graterol, Paloma Navarro Nicoletti y Evelyn Uribe,
con ayuda de Mariana Coronel. Narrada por mí, Leonardo Sbaraglia. La edición es de Rodrigo Crespo y Yasmín Romero. El fact-check es de Sara Mota. La ingeniería y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Manuel Parra. La música original es de Nicolás Paguela. Las grabaciones se hicieron en los estudios de Radio en Casa y Pomeranec, en Buenos Aires. La producción ejecutiva es de Joshua Weinstein, Camila Victoriano, Yasmín Romero y Steve Fishman. Gracias a Daniel Padilla, Fernando Galaviz, Hannah Bottum y Taya Sandoval por toda su ayuda con esta producción.